Bienvenidos a La Voz de la Biblia, el espacio donde aprenderás la palabra de Dios al dejar que ésta, en su luz, se interprete a sí misma. Dios les bendiga y sean todos bienvenidos a este episodio número 9, donde trataremos con todas nuestras fuerzas de destruir el post-tribulacionismo. ¿Podrá resistir quedar en pie al ser expuesto frente a la verdad de la palabra? Quédate hasta el final y lo descubrirás. Comencemos. Bien, Diego, estamos aquí, episodio 9. ¿Habías imaginado el llegar hasta tanto? Imaginé el llegar en calidad, no en cantidad. Es decir, sabía que iban a ser episodios de peso teológico, pero nunca me imaginé el llegar hasta un 9 episodio. En realidad sí, pero pensé que el 9 episodio sería quizás el último, y no sé si sea el último. Todo depende de los oyentes, del compromiso que ellos tengan, porque si salen oyentes a hacer preguntas que no han sido explicadas previamente, me veo en la obligación de tener que responder. Así que depende mucho la cantidad de episodios futuros de la cantidad de preguntas, repito, no redundantes, que hayan sobre el tema. Bueno, Diego, he tomado las preguntas de los oyentes y las he reformulado para que sean muy agresivas, cosa que te obligue a vos a defender tu postura bíblica y no quedar estacado por la espada con la que te presionaré contra la pared. ¿Te parece bien? Sí, me gusta que sean preguntas hechas agresivamente, no en el modo, me gusta el respeto. Como cristianos debe caracterizarnos el respeto, pero me gusta que las preguntas sean agresivas, que sean realmente de oyentes que defienden ardientemente aquello en que creen, y que en este caso sea el pretribulacionismo o el mid-tribulacionismo y no el post-tribulacionismo. Bien. Eso me obliga a mí a defenderme, sí o sí, obviamente. Bien, Diego, algo que quieras acotar, porque se viene brava la mano. Sí, quédate hasta el final, porque yo al final tiro lo que considero bombazos teológicos. Yo las revelaciones de alto impacto nunca las tiro al principio, y eso a muchos los puede llegar a desanimar al momento de oír mis temáticas. Diego, tenés poca audiencia en tu canal y es por eso. Sé que hay personas que no llegan hasta el final de tus audios porque los consideran largos, cansinos y bueno, nada. Deberías cambiar el método. Lastimosamente, para el que esté oyendo, no lo voy a cambiar, y explico brevemente por qué. Una casa no se aprecia de ser linda solamente, sino eficaz. Y una casa eficaz no es porque por fuera y aún por dentro sea deslumbrante, sino porque sus cimientos sean tan sólidos que hagan que la casa entera sea tan fuerte como para soportar vientos y tempestades doctrinales que vayan contra esa casa. Excelente metáfora. Esa casa sería la teología que presentás. Así es. Yo presento el fundamento teológico y desde ahí voy construyendo para que aquel que es avanzado en teología pueda entender al final las revelaciones de alto impacto, pero que aquel que no es teólogo y que recién empieza a escudriñar la palabra de Dios, algo que lo hace realmente honorable, pueda seguir el hilo y cuando llegue hasta el final entienda la revelación de la misma manera, en la medida de lo posible, que la entendería un teólogo avanzado. Tremendo, Diego. O sea que no queda más que invitar a los oyentes a que revisen de nuevo tus temáticas. Si no han oído hasta el final episodios anteriores y se han cansado antes de llegar hasta el final porque no he tirado algo impactante, y es porque no llegaron justamente al final.
yo tiro los bombazos teológicos al final. De hecho, invito cordialmente a que si hay algún oyente, algún hermano o alguna hermana que haya seguido temáticas mías largas, aquellas que duran más de 1 hora, aquella que dura, por ejemplo, 3 horas, que se llama El Rapto Final en mi canal, que ponga en la caja de comentarios. Te invito, hermano, hermana, que oís, si has escuchado temáticas mías largas y han sido de bendición para tu vida, déjalo escrito en la caja de comentarios para que otros hermanos puedan ver de que no estoy mintiendo, que realmente Dios puede bendecir sus vidas con revelación impactante y teológica avanzada al final de los audios. Bien, más hacia el final de los audios. Yo los he escuchado y a mí me atrapan desde el primer momento. Y hay personas que también, pero entiendo que hayan algunos que quieran ir derecho al grano y eso les fastidie. Claro, pero son personas que no las menosprecio. Simplemente les digo, dejen de fijarse en la casa que se vea bonita. Fíjense en la casa que realmente tenga buenos cimientos, ¿sí? Eso es lo que como cristianos se nos manda en la palabra, a escudriñar las escrituras, no interpretaciones doctrinales, sino la escritura, porque conociendo bien la escritura, entenderemos si quien interpreta la misma está siendo eficaz al momento de hacerlo o no. Eso es todo. Bien, Diego. Ya dada entonces la introducción, pasemos a esta primera pregunta que a mí me parece muy interesante. Fíjate lo que es. Nos vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículo 11. Bien, la ascensión de Jesús. Vamos a leer desde el versículo 10. Dice así: y estando ellos, es decir, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él, Jesús, se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Perfecto. Es un pasaje que ya expliqué. Y dijiste que no ibas a responder preguntas redundantes, pero esta no lo es. No lo es, porque expliqué justamente este pasaje nos muestra que el rapto secreto es imposible, pero quiero escuchar la pregunta. Bien, sí, sé que has explicado esto, pero te aseguro no es redundante. La pregunta del oyente va por otro lado, que más que pregunta es una aseveración. Él asevera lo siguiente. Bien, oigo. Los ángeles que aparecen a los discípulos les dicen: así como ustedes le habéis visto ir, así como vosotros le habéis visto ir a Jesús. Sí. Bien, enfócate en esa frase, en el así como ustedes le han visto irse. No implica esto que así como solo fue visto por los discípulos el Señor Jesús en su ascenso, solamente también Jesús será visto únicamente por los suyos al momento de su regreso. Qué hermosa pregunta. Impactante. No, sí, la verdad es que sí. Tiene mucho sentido. Lo que el hermano está aseverando es lo siguiente. Los discípulos que están viendo irse a Jesús son referencia a toda la iglesia de Cristo. Entonces, como solamente los discípulos vieron el ascenso de Jesús, no había ahí otros judíos que no hubiesen creído en Jesús, no había soldados romanos imperialistas no creyentes que estuvieran viendo a Jesús irse. Solamente los discípulos de Cristo vieron irse a Jesús. Y como ellos son referencia a la iglesia es la única que verá volver a Jesús. Eso es lo que el oyente está aseverando. Y agradecemos por su pregunta. Así es, agradecidos. ¿Cómo respondes? Tenemos que fijarnos en el cómo estamos leyendo la Escritura. Porque el cómo leemos un pasaje, así sea un versículo,
determina cómo vamos a entender y si nos vamos a acercar por la palabra a la verdad o por malentenderla a un error doctrinal. Entonces, en el cómo leamos la palabra está la respuesta y vamos a hacer lo siguiente, el proceso de desglosar el versículo. ¿Me acompañas? Por supuesto. Leamos de Hechos de los Apóstoles nuevamente el versículo 11 del capítulo 1 en la versión Reina Valera y después voy a leer de otra versión. A muchos oyentes ya quizá no les ha gustado oír que vas a utilizar otra versión. Estudiar de distintas versiones bíblicas es loable, no es algo malo, pero sí hay versiones bíblicas que realmente yo no recomiendo. Por ejemplo, la NBI, la NTV, Dios habla hoy, hasta ahí nomás. Sí, no, por eso hay versiones bíblicas que no son confiables. No, la TSLA es la que menos recomiendo. Lenguaje actual muy favorecedor, pero a la hora de hacer teología es muy carente de herramientas. Resume demasiado, simplifica demasiado. No la considero buena, pero sí es buena para querer entender quizá pasajes difíciles que a veces podemos encontrarnos en Proverbios, Eclesiastés, por ejemplo, y que nos trae a un cronolecto más moderno. Y entendemos mejor qué quiso decir el autor, pero no para hacer estudios bíblicos. Por eso hay muchos que confían en la Reina Valera 1960. Sí, y fíjate que no es la que más recomiendo tampoco. No me digas. Sí, la versión de Reina Valera 1960 tiene muchas tergiversaciones bíblicas. Y en lo que no tergiversa, a veces confunde al lector porque escribe en un modo que se presta a confusión. Puedo dar ejemplos, pero nos iríamos por las ramas. Solamente prefiero que se queden con esto. Yo confío más en la versión BTX cuarta edición, que se puede descargar hasta de la Play Store. BTX cuarta edición. Sí, así como suena. B alta TX, el número 4 en letras romanas o en números romanos, edición. BTX cuarta edición es la más fidedigna a la traducción de los textos originales e inclusive ha quitado pasajes bíblicos que la Reina Valera ha añadido sin ser parte del canon original. No me digas. Sí, por ejemplo, Marcos, capítulo 16, el último capítulo, en el texto original llega tan solo hasta el versículo 8. O sea, las mujeres ven en la tumba del Señor, ven la piedra removida, un joven adentro vestido de blanco, o sea, un ángel, que les dice que Jesús ha resucitado y que ellas vayan y se lo digan a los discípulos. Pero el pasaje termina diciendo, Marcos 16, versículo 8, termina diciendo: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. O sea, estaban aterrorizadas. Y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahí termina este pasaje de Marcos, que si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a estudiar, realmente Marcos fue escrito por Pedro. Pedro se presume sea el que dictó la carta a Marcos, ¿sí? Entonces, este es el Evangelio según San Pedro, el de San Marcos. Sí, eso lo sabía. Bien, Pedro quizá, Pedro no, de hecho, escribió tan solamente hasta este versículo 8, ¿sí? Aunque en los originales no había versículos, pero en las nuestras sí, en nuestras Biblias, escribió hasta el versículo 8, y los que tradujeron la Biblia no vieron bien de que las mujeres salieran del sepulcro de Jesús con tanto terror. Entonces, para que no quedara como que ellas eran unas incrédulas o como lo que sea, y quizás hasta por otras razones que se explica cuando uno estudia la palabra, le fueron añadidos otros versículos hasta llegar hasta Marcos 20. No sé si dije que llegaba hasta el versículo 32. Pido disculpas. No. Marcos llega en nuestras Biblias hasta el versículo 20, pero en los textos originales, los cuales respeta la BTX cuarta edición, llega hasta el versículo 8. Wow, esto es tremendo. No lo sabía. Y además, estos textos añadidos después del versículo 8 son falsos. No son falsos. Fueron añadidos, pero no son falsos. Es como rellenemos hasta el final del capítulo para que quede más bonito, para que quede más explicativo con otros pasajes que bien pudieron ser reales,
pero que no forman parte del original. La BTX respeta llegando solo a Marcos 16, versículo 8, y eso es algo que a mí me gusta, porque estamos frente a una traducción que, si es capaz de suprimir lo que en el canon original no había, entonces tiene la intención de guiarnos a los textos de la manera más fielmente posible a la intención de los originales. Bueno, muchas gracias, Diego, por esta acotación, que es muy necesaria. Sí, lo es. Para todo estudioso de la Biblia lo es. Bien, entonces, ¿cómo seguimos? Leamos Hechos 1:11 para responder al oyente. Dice: estaban los ojos puestos en el cielo, los de los discípulos. Jesús ya había desaparecido, ya una nube los había ocultado de los ojos de ellos, y esto es en representación también a la nube en la que Jesús vendrá. Ya vamos a tocar ese punto. Sí, la Shekinah. Tiene mucho que ver con la Shekinah. Así es, la nube en la que Dios manifestaba su presencia en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Vemos la nube en varios pasajes bíblicos del Antiguo Testamento referenciando la presencia de Dios, y esto también lo vemos en el regreso de Jesús. Él dijo que regresará en una nube. Sí, entonces también fue ocultado de la vista de los discípulos por una nube. Se presume que sea un simbolismo a la presencia de Dios, a la Shekinah, esta nube del Antiguo Testamento. Bien, Diego. Entonces, ellos, a pesar de que Jesús ya no estaba a la vista, seguían mirando al cielo. Sí, estaban pasmados. Estaban pasmados, choqueados por la espectacularidad del momento, y es obvio de que estos dos varones, que se presume sean ángeles, vestidos de blanco, vienen a cachetear a los discípulos, por así decir, para que se despierten, ¿sí? Reaccionen, no se queden mirando al cielo, ustedes tienen trabajo por hacer. Y les dicen lo siguiente, y acá viene lo importante del cómo leemos. Fijémonos, dice: los cuales, estos varones, también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entiendo. ¿Quieres leer la otra versión? Yo leo la versión y vos me vas a decir lo que entendiste. Perfecto. Nos vamos a BTX cuarta edición, que a pesar de que es fidedigna y por mucho a los pasajes originales, fijémonos que acá no cambia el texto. No lo cambia, dice lo siguiente: y les dijeron, Hechos 1:11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, vendrá de la manera como lo contemplasteis ir al cielo. Se entiende, Diego. ¿Puedo explicarlo? Con mucho gusto. A ver cómo entendés. Aquí los ángeles no están diciendo que Jesús volverá de la misma manera en cuanto a quienes lo están viendo, sino que dicen que Jesús volverá de la misma manera, refiriéndose al modo en que Jesús se está yendo. Perfectamente. Es así. Es así. ¿Cómo es ahí el ascenso de Jesús? Es visible. Lo primero, es visible, lo están viendo. Es corporal. ¿Es corporal? Es completo, es decir, hasta que desaparece en una nube. Estás demarcando un ascenso completo, un ascenso completo, y eso define todo. Los ángeles no le están diciendo: solo ustedes han visto irse a Jesús, solo ustedes le verán volver. O solo la iglesia referenciada en ustedes le verá volver a Jesús y nadie más. Porque Jesús, siempre que habló de su venida, manifestó que esta sería públicamente, no secreta, sino como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente. Y luego de un relámpago sigue el trueno. O sea, no hay nada invisible, no hay nada que no sea oído, imperceptible. No, todo es algo público, una manifestación que no puede ser desestimada por no haber sido vista ni oída.
Es todo público, una manifestación pública. Entonces, los ángeles no están diciendo, solo ustedes le verán volver. Están diciendo, de la misma manera en que se fue, así Él tiene que volver. Está bien, pero dice, de la misma manera en que se fue, ustedes solamente le verán volver. No, no dice eso. Sé que no, pero yo me voy a poner a favor del pretribulacionismo, porque es lo que conviene a nuestro episodio. Bien, hacelo. No dice eso, pero supongamos que sí lo dice. Supongamos que dice, de la misma manera en que Jesús se fue, de la misma manera Él va a volver y solamente va a ser visto por quienes lo están viendo ahora. O sea, la iglesia de Cristo. Supongamos que el texto dice eso. Bien. De la misma manera, así sea de esta forma en que el texto lo dice, que no lo está diciendo, pero sí sea que lo dijera así, no da para un rapto secreto y te muestro por qué. Por lo que vos mismo dijiste. Los varones estos les dicen a los discípulos, ustedes van a ver a Jesús ¿cuántas veces más? ¿Una vez? ¿2 veces? No, un solo regreso más. Una sola vez más. O sea, le van a volver a ver regresar. Están demarcando que lo van a volver a ver regresar una sola vez. Y de la misma manera en que se fue. Lo que ya expliqué en episodios anteriores. Entonces, la misma manera justamente es eso. La misma manera en que ascendió. Un solo ascenso y fue completo. No se quedó Jesús en las nubes y se regresó con ellos por 3 años y medio más o por 7 años más. No, Él siguió sin pausa hasta desaparecer detrás de esa nube. Por lo cual, cuando Jesús regrese, así sea visto solo por su iglesia, tiene que regresar, llegar hasta las nubes, atravesarlas y seguir. Esto no es un mensaje solo en contra del pretribulacionismo, o midtribulacionismo. Y no es que yo vaya contra ellos. La palabra, amado hermano que me escuchás, la palabra está yendo contra tu interpretación, no yo. La misma palabra, la suma de la palabra de Dios es verdad. Por eso no leamos aisladamente. Sumemos la palabra. Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es la verdad. No textos aislados, no versículos en concreto. La suma de todos ellos, en toda la palabra. Entonces, la palabra, yendo contra tu interpretación, te está diciendo que Jesús tiene que volver una sola vez más y su descenso tiene que ser igual a como ascendió. Este no es un mensaje solo contra la doctrina pre- y mid-tribulacionista, sino contra el post-tribulacionismo, pero pre-ira. ¿Cómo así? Claro, hay post-tribulacionistas que saben que Jesús viene al final, pero creen que Jesús se va a quedar en las nubes con los suyos, mientras acá termina de destruirse la generación impía de hombres que hayan sobre la tierra. No es así. El regreso de Jesús es uno solo y es sin pausa. Excelente. Jesús nunca frena. No, nunca frena. Y acá quiero explicar entonces, lo voy a hacer después. Dejemos este punto acá, bien explicado, porque nos da pie para algo que siempre preguntan también, que es acerca de 1 Tesalonicenses. Sí, pero responde esto primero. Bien. La lógica es simple. Hubo un solo ascenso, habrá un solo descenso. No hay 2 etapas. No hay una ida parcial y después otra. Porque, fijémonos con atención, algunos dirán, no, pero está separando la segunda venida del rapto o sea, está juntando la segunda venida con el rapto cuando la Biblia lo separa. Pero es que Jesús habla de su venida. Los varones hablan de su venida y no puede ser una venida secreta. No puede ser que algunos digan, está la segunda venida de Cristo, pero antes hay un rapto que le fue revelado a Pablo. Esto también ya se explicó. El rapto de la iglesia no fue lo que le fue revelado a Pablo, ¿sí? De hecho, Pablo nunca predicó semejante cosa. Vayan a episodios anteriores y se darán cuenta de que Pablo era post-tribulacionista y sin siquiera pensarlo, porque antes no existían pretribulacionismo, midtribulacionismo. Siempre la iglesia primitiva fue post-tribulacionista porque fue lo que siempre existió. Nunca existió otras posturas, nunca existieron. Entonces, cuando se habla de un rapto previo a la segunda venida, tenemos que entender que nos estamos refiriendo a este pasaje. De la misma manera en que Jesús se fue, así le veréis regresar.
Y si le vemos regresar de la misma manera en que se fue, no puede ser un rapto secreto, porque entonces Jesús tendría que venir en ese rapto secreto y ya quedarse acá en la tierra. No regresarse hacia el cielo, porque tiene que ser la venida de la misma manera en que se fue. El descenso de la misma manera en que fue ascendido. Quedó más que claro, Diego. Un mismo movimiento completo del Señor. El texto además nunca dice que solo algunos lo verán cuando regrese. Eso es una suposición que se agrega después. Así es, y lo estás diciendo vos, que deberías defender el pretribulacionismo. Pero se entiende, Diego, se entiende. Estamos para defensa de la Escritura, aunque yo te planteé las preguntas como si fuese pretribulacionista. Y lo que decís es correcto, es suposición. Lamentablemente, y lo digo con todo el amor y respeto que me merecen los hermanos dispensacionalistas, pero el dispensacionalismo se basa en presunciones, en teorías, en qué pasaría si interpreto la Biblia de esta manera. Pero la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia tiene que interpretarse por sí sola. Exacto. Bueno, esto también nos da pie a otra pregunta que te la hago yo directamente, no un oyente. Bien. Si se ve la iglesia referenciada por el dispensacionalismo en los discípulos que ven ascendiendo a Jesús al cielo, también se ve la iglesia interpretada como si fuese referenciada en Juan, cuando en Apocalipsis 4:1 es llevado al cielo. Pasaje amado por el dispensacionalismo. Cuando Juan está en la isla de Patmos, capítulo 4 de Apocalipsis, y escucha la voz que le dice, sube acá. Y al instante, dice la palabra, yo estaba en el Espíritu, y ya estaba Juan en el cielo. Claro, eso no es referencial a la iglesia de Cristo. No, Juan no era una referencia a la iglesia del Cordero en Apocalipsis 4. Pero desde ahí, aunque ya lo explicaste, desaparece la palabra iglesia de Apocalipsis hasta el capítulo 18 aproximadamente. Claro, pero ya hemos explicado que aunque no aparece la palabra iglesia, sí aparece la palabra santos, y al que ha venido siguiendo los episodios se dará cuenta, no hay un arrebatamiento del trigo antes de la siega final, por lo cual es imposible que la iglesia de Cristo sea llevada al cielo antes de la siega final. Yo diré a mis ángeles, a lo último, en la siega final, referencial al día postrero, yo diré a mis ángeles, vayan y recojan primero la cizaña, ni siquiera primero el trigo. Primeramente recoged la cizaña y guardad el trigo en mi granero. Lo que quiere decir que si hay un rapto pretribulacional, y lo vemos acá referenciado en Juan, cuando es trasladado al cielo en Apocalipsis 4, y porque desde el capítulo 4 en adelante, casi hasta el final del libro, no aparece la palabra iglesia, tenemos que pensar, ¿por qué el trigo se fue de la tierra cuando Jesús mandó que no se separara de la cizaña, sino hasta el final de todo? ¿Y por qué primero se fue el trigo si Jesús manda que primero se recoja la cizaña? Claro. Entonces, eso es lo que nos tenemos que preguntar. Pero hay algo que más tira al dispensacionalismo en esta postura de Apocalipsis 4 por el suelo. ¿Sí? Ya que se me va a dar con un caño con las preguntas, yo también voy a responder agresivamente, pero con el amor a los hermanos dispensacionalistas. Mi ataque es hacia la postura, no hacia los hermanos. Perfecto. ¿Hay algo más, estás diciendo? Sí. Supongamos que Juan sí es referencia a la iglesia del Cordero en Apocalipsis 4. ¿Sí? Y estamos leyendo acá que él escucha una voz que le dice, sube acá. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué dice? Léelo vos. Apocalipsis 4, versículo 2. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Hasta ahí nomás. Bien. Al instante. O sea, teología dispensacionalista básica. Escuchamos la trompeta y desaparecemos. En un abrir y cerrar de ojos ya estamos con cuerpos glorificados
en el cielo. Bueno, no. Sabemos ahora que no es así. Esperamos al Señor en el aire, le recibimos y de ahí nos vamos al cielo. Pero no es lo que Apocalipsis 4 representa, si es que Juan es simbolismo de la iglesia. Él no dice que le va a esperar al Señor en el aire y que después aparece en el cielo. Aquí dice, al instante, yo ya estaba en el cielo. Claro, ¿dónde queda 1 Tesalonicenses 4 si el rapto es pretribulacional? ¿Dónde queda en la vivencia de Juan aquí en Apocalipsis 4? Lo voy a plantear así para que se entienda mejor. Si Apocalipsis 4 es referencia en Juan a la iglesia del Cordero, que es en un chasquido de dedos llevada al cielo, ¿dónde queda que Mateo 24, Marcos 13 expresan claramente que los ángeles van a acomodar desde un extremo hasta el otro a los que sean arrebatados? Y en suma, 1 Tesalonicenses 4 dice que estaremos en el aire listos para recibir al Señor y ahí estar para siempre con Él. Acá Juan en Apocalipsis 4 se saltaría esta parte, porque directamente él no espera a Jesús en el aire, sino que ya aparece en el cielo. Lo que indicaría que 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17, no sería el mismo evento que Apocalipsis 4, versículo 2, arrebatando el Señor a Juan como referencia a la iglesia de Cristo en su arrebatamiento. Exacto. Tenemos que destacar aquí cómo estamos interpretando la palabra. ¿Cómo la estamos interpretando? El mismo dispensacionalismo se está pisando entre sí. El dispensacionalismo está diciendo, Juan es referencia a la iglesia en Apocalipsis 4, porque al instante desde que oye esa voz que le dice sube acá, él ya está en el cielo. Pero también es el mismo dispensacionalismo el que dice en 1 Tesalonicenses 4, versículo 17, que va a esperar a Jesús en el aire. Claro, entonces es menester que expliques ahora, aunque ya te has cansado de hacerlo, 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4 está explicado en el episodio 4 de esta serie. Tan solo el oyente tiene que ir allá y ver, escuchar, hasta el final. Pero voy a dar un breve repaso por aquí para que no digan que ando huyendo de los temas, ¿sí? Nos vamos a 1 Tesalonicenses 4, versículo 17, y dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los resucitados, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La idea del dispensacionalismo es: somos arrebatados, según Marcos 13, acomodados en las nubes, es decir, en el aire, por los ángeles, y es, si no se han dado cuenta los dispensacionalistas, pero es el mismo pasaje de 1 Tesalonicenses 4. Si nos acomodan los ángeles en las nubes, ¿dónde vamos a estar? En el aire. En el aire, efectivamente. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:17 dice que le recibiremos al Señor en el aire. La idea dispensacionalista es: Jesús viene, nosotros estamos en el aire, nos toma Jesús y se vuelve con nosotros hacia el cielo. Ahí se cumple que nos viene a buscar. Sí, y choca directamente con que aparezcamos en el cielo. Así es, choca con la propia interpretación que ellos hacen de Apocalipsis 4. Porque Apocalipsis 4, como ya dije, muestra que Juan directamente aparece en el cielo. Si Juan es referencia a la iglesia, entonces directamente apareciendo en el cielo, ¿qué pasa, hermano dispensacionalista? Que te está saltando el episodio de 1 Tesalonicenses 4, versículo 17, que es cuando no apareces directamente en el cielo, sino en el aire. Estás en el aire y ahí esperas a Jesús, no en el cielo. Entiendo. Entendemos todo, me parece. Sí, no es muy difícil
de entender, no es difícil. A veces puede ser más difícil de aceptar que de entender, y con eso tenemos que tener cuidado. Viene Jesús, recoge a su iglesia que está en las nubes acomodada por los ángeles y se los regresa al cielo. Esto no cumple con la primera pregunta del oyente, la primera que respondimos hoy. Esto no cumple con que de la misma manera en que se le vio ir a Jesús, así se le vea volver. Porque no está haciendo un descenso completo Jesús. Jesús estaría regresando hasta las nubes y volviéndose al cielo con su esposa, algo que no calza con Hechos 1:11. Exactamente. Entonces, ¿cómo se explica Primera Tesalonicenses? Primera Tesalonicenses 4, concretamente, está unido al 5. Muchos dicen, primero se habla del rapto y ya el capítulo 5 se habla de la segunda venida de Cristo. No existían en los textos originales división de capítulos y versículos. Y cuando leemos en contexto, nos damos cuenta de que habla Pablo del mismo hecho, de la venida de Jesús final, en la que sucedería el arrebatamiento de la iglesia y nuestro encuentro con él en el aire. Y te explico por qué. Porque la iglesia primitiva no creía en un rapto pretribulacional porque este no existía. El arrebatamiento pretribulacional, el dispensacionalismo, surgió desde hace unos 2 siglos, desde 1800 en adelante. La iglesia primitiva jamás creyó en esto, lo que ya expliqué en episodios anteriores. En el anterior de este, sin ir más lejos, donde dije, nuestro enfoque teológico para entender escatología cambia muchísimo cuando tenemos en cuenta que la iglesia primitiva no separó jamás segunda venida de arrebatamiento, porque esto se separó desde 1800 en adelante. Por lo cual Pablo nunca podía estar hablando de 2 eventos distintos. No, para nada. Él estaba hablando del mismo evento, solamente que deja las cosas en un stand-by, en una pausa, digámoslo así, porque él mismo lo refleja en el capítulo 5. ¿Para qué seguir hablando de algo que los hermanos ya conocían? Primera Tesalonicenses 4 no está enfocado a enseñarnos del arrebatamiento de la iglesia, sino de la resurrección de los muertos. Y saber el enfoque al cual Pablo aludía cambia toda nuestra perspectiva acerca del capítulo entero. Y te explico por qué. Por favor. Bien, dice, versículo 13 del capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ya este texto nos marca el inicio de la exposición que va a hacer Pablo. Pablo está diciendo, ahora les doy la introducción a lo que vengo a exponer, resurrección de muertos. No arrebatamiento de la iglesia. Sí, porque el arrebatamiento no fue revelado a Pablo, lo que ya expusiste en el capítulo correspondiente. Sí, que la gente busque. Amén. La iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida, muchos estaban muriendo, seres queridos de otros hermanos también, y estaban empezando a estar tristes, obviamente, desesperanzados. Entonces Pablo dice lo que dice, y es, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no sufran de tristeza como aquellos que ya están desesperanzados. Y versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que ahora duermen en él. Entonces, ese es el pasaje, ese es el objetivo del pasaje, hablar de la resurrección, no del arrebatamiento. Porque al no separar ellos arrebatamiento de segunda venida, porque no era algo en lo que se creía, después él en el capítulo 5 sigue diciendo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ahí sí ya está hablando de arrebatamiento. Está hablando de arrebatamiento y dice, sobre eso no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, no hace falta porque ustedes, versículo 2, ya saben perfectamente que el día del Señor, vayan a los estudios correspondientes. Así es, vendrá así como ladrón en la noche. No Jesús, el día del Señor. No Jesús, el día del Señor. Jesús viene como ladrón, sí, pero también su día. Y ya hemos estudiado cuál es ese día. ¿Cuál es ese día? Entonces, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Acá ya está hablando ya Pablo de lo que es el día del Señor. Pero antes, su enfoque no es el arrebatamiento, sino que les está diciendo,
Van a venir resucitados aquellos que han muerto en Cristo, los que están durmiendo en Cristo, porque el que muere en Cristo no está muerto, está vivo en Él, por eso solo duerme. Van a resucitar y después con ellos nosotros seremos arrebatados. Y esperaremos al Señor en el aire para así estar siempre con Él. Y deja el tema ahí. No sigue hablando de si Jesús pisa la tierra en ese momento o no, porque Él mismo dice, no hace falta que yo les hable de ese día, porque ustedes bien lo conocen, que en ese día, cuando se diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Es tremendo esto, porque también nos demarca un punto clave. Hoy en día se habla de paz y seguridad, y todos los dispensacionalistas diciendo, listo, se habla de paz y seguridad. Quiere decir que Jesús viene en cualquier momento. No, el texto está diciendo, en ese día, que es un día literal, se va a decir paz y seguridad, no porque la haya. Y esto es clave. El texto no dice habrá paz y seguridad, dice habrá. Dice cuando digan, perdón, no dice habrá paz y seguridad, dice cuando digan paz y seguridad. Una cosa es que se diga y otra cosa es que haya lo que se dice que hay. Tremendo, Diego. Y te noto muy eufórico. Sí, yo defiendo ardientemente esta postura porque es la bíblica. Por algo Satanás quiere que creamos otra cosa, pero no nos desenfoquemos. Cuando digan, no cuando haya, cuando digan que hay paz y seguridad, en un día específico, no en un periodo de tiempo, no, en un día específico que es, dice aquí Pablo, el día del Señor, que vendrá como ladrón en la noche, vendrá destrucción repentina, no en un periodo de tiempo. Habrá destrucción previa, sí, los juicios de Dios, todo Apocalipsis, pero habrá un día cuando ya se diga paz y seguridad. Lo que lleva a otra pregunta, porque hay hermanos que creen que el arrebatamiento es imposible al final de todo porque ya no va a haber mundo al que rescatar, porque ya no va a haber posibilidad de que se estén casando y dándose en casamiento y estén comiendo y bebiendo porque va a estar todo destruido, cuando la Biblia está diciendo que en aquel último día van a decir paz y seguridad. Lo van a decir aunque no la haya, porque van a estar viviendo como si la hubiese. No todo el mundo, pero sí un sector. Diego, eso que acabas de decir es genial. Pero dejémoslo para la pregunta correspondiente, por favor. Sí, porque hay una pregunta sobre eso. Hay una pregunta sobre eso. ¿Querés acotar algo más sobre esto? Sí, por supuesto. Quedándonos acá, dando un brevísimo repaso de lo que ya hemos visto en el episodio 4, Primera Tesalonicenses ha de entenderse así. Y al que no ha seguido los episodios enteros, no va a entender nada. Hagan la tarea, que no me corresponde a mí, yo ya la hice. Ya me esforcé en subir los capítulos. Ahora les toca a ustedes en ir y ver si se acomodan a la palabra de Dios. Para que haya resurrección de muertos, tiene que llegar el día final. Jesús dijo, no yo, al que cree en mí, yo le resucitaré en el día final, en el día postrero. Ya hemos explicado porque este pasaje que está en Juan 6, 40 y 44 no se refiere a un periodo de tiempo. El dispensacionalismo ha planteado el día postrero como un periodo de tiempo. La Biblia, en la suma de su palabra, lo plantea como un solo día y es el día final. El día final, yo al que crea en mí, dijo Jesús, le resucitaré en el día final. Para el día entonces de la resurrección que plantea 1 Tesalonicenses 4, tiene que venir el día final. Una vez llegado ese día, no puede haber arrebatamiento sino hasta que haya resurrección. La resurrección ocurre antes del arrebatamiento. No lo digo yo, lo dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, ya está hablando de la venida del Señor. La segunda venida, ya sabemos, la iglesia primitiva no creía en otra cosa. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no nos adelantaremos a los que durmieron. Versículo 16. Porque
el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo deben resucitar primero. No podemos cambiar el orden. ¿Y cuándo resucita Jesús a los suyos? En el día final. En el día final. Primero tiene que llegar el último día, el final, el día postrero, Armagedón, día de ira de Yahvé. Una vez que llega ese día, recién ahí Jesús cumple que resucitará a los que vienen con Él, es decir, a los que durmieron con Él. Una vez resucitados, nosotros somos juntamente con ellos arrebatados en el aire y solo hasta el aire para recibir al Señor y así estar siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Es más que claro. Es muy claro. No hay nada que acotar. No hay nada que acotar. Y es el mismo pasaje de Marcos 13, que seremos acomodados. Lean Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Seremos acomodados por los ángeles en las nubes del cielo. Es el mismo evento. Todo ocurre en el día final. La clave para entender si es rapto pretribulacional está en la resurrección. La primera resurrección es en el día postrero, en el día final, y no puede haber arrebatamiento sino hasta que Jesús cumpla lo que prometió, que se ve aquí en 1 Tesalonicenses 4. Pablo, al que el mismo dispensacionalismo adora por creer que él predicó el rapto, está diciendo lo contrario. Pablo de Tarso, amado dispensacionalista, está yendo contra tu postura. El mismo Pablo está diciendo: no podemos ser arrebatados antes de gran tribulación, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y Jesús dijo que no puede haber resurrección sino hasta el día final, cuando Él en aquel día postrero, final, resucite a los que creyeron en Él. Ahí se cumple que Jesús regresa de la misma forma en que se fue, porque nosotros, acomodados en las nubes, esperamos en el aire al Señor para estar siempre con Él. El texto no dice que Jesús pisa la tierra, pero tampoco dice que Jesús nos lleva al cielo. Pero a través de la suma de la palabra de Dios, que es la verdad, sí dice que Jesús regresa a la tierra, porque la suma lo plantea. No un pasaje que es 1 Tesalonicenses 4, donde la intención de Pablo no era hablar del arrebatamiento, sino de la resurrección, sino toda la suma, con 1 Tesalonicenses 4 incluido. Nosotros le esperamos en las nubes, en el aire, para estar siempre con el Señor. El Señor viene por su iglesia, pero tiene que venir de la misma manera en que ascendió, sin pausa y descendiendo completamente hasta el cielo, hasta el suelo, perdón. Sí, se entiende la confusión. Bien, Jesús viene, atraviesa las nubes, donde nosotros estamos ahí esperándole, Él sigue su regreso y todos venimos detrás de Él, y se cumple ahí que volvemos con Él, que la iglesia vuelve con Él, que Él vuelve con sus santos ángeles y con su iglesia. Es más, el pasaje, que ya lo expliqué, que se refiere ahí para recibir al Señor, en el original griego en que fue escrito 1 Tesalonicenses 4, está diciendo que es el acto de recibir al Señor para seguirle. Era un término usado para aquellos emperadores que venían a una tierra donde sus fieles le esperaban para abrirle las puertas y acompañarlo, no de regreso hacia de donde venía el emperador, sino acompañarlo dentro de la ciudad donde le estaban esperando. Jesús viene a reinar en la tierra, por lo cual nosotros le recibimos en el aire para seguirle a su reinado en la tierra. Gloria a Dios, ha quedado más que claro. No veo yo que te tengo que poner entre la espada y la pared. Con este pasaje al menos no encuentro cómo. No, pero sí hay algo más que quiero acotar y con esto cierro, prometido. La explicación del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses
Sí, además no viene mal si tenés más que explicar, porque es el pasaje favorito del dispensacionalismo. Es en el que basan toda la conjetura de que el rapto de la iglesia secreto está ahí. Y es lo siguiente, lo que hizo un oyente, al que leí en comentarios, que me dijo, ¿dónde queda la voz de trompeta? ¿Dónde queda todo eso? A ver, esto está en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. Dice, porque el mismo Señor, con voz de mando de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá, no para regresarse, descenderá del cielo, ¿sí? Pero esto de la trompeta me parece curioso que lo haya mencionado porque yo sé para dónde va la intención. Hermano, te han enseñado, así como a mí, y a todo dispensacionalista, que la trompeta va a ser oída solo por sus santos. Pero la Biblia nunca te enseñó eso. Nos lo enseñaron a nosotros. Una trompeta se escucha. No está demarcando aquí el pasaje eventos secretos. Está demarcando algo audible, además de visible. Algo audible. Una trompeta se oye. Pero claro, a nosotros nos enseñaron, la trompeta solo va a ser oída por los cristianos. A nosotros nos lo enseñaron, pero la Biblia no lo dice. Interesante, es cierto. Es que la Biblia no dice. Dice que Jesús viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Quién nos enseñó que esa voz de mando, esa voz de arcángel y esa trompeta de Dios no va a ser escuchada por todos, sino solo por los cristianos? No tiene lógica. No, además, no tiene lógica, no tiene respaldo bíblico. No tiene nada. Va a ser una trompeta que se va a escuchar en el mundo entero, por todos, en absoluto por todos, pero solamente va a transformar a cuerpos glorificados a los que sean de Cristo. Pero nunca dice la palabra, será una trompeta que solo la escucharán. No, es más, yo pongo ahora una pregunta que jamás ningún dispensacionalista me la ha podido responder y ninguno va a poder. Diego, la intención tuya es defenderte, no atacar. Entiendo, pero esto es para que despierten porque yo ya he respondido sus argumentos. Quiero ver si me responden a mí. Que haya un solo hermano que me muestre que Jesús viene y nos lleva al cielo para no vivir gran tribulación. Que me muestre el pasaje. No existe. Para nada. No existe. No existe y ya con esto que hemos visto hoy queda más que claro que 1 Tesalonicenses 4 no es. No existe otro pasaje. Yo empecé así, cuando empecé a indagar sobre el tema, yo quise ver dónde dice la Biblia que nos lleva por 7 años. Sí, hay especulaciones, la semana 70, esto, lo otro, pero a ver, son especulaciones. La Biblia nunca demarca que Jesús te lleve al cielo por 7 años y ya estamos viendo que es imposible. Eso no existe. Sí, tremendo, Diego. Lamentablemente, es más fácil decirle a alguien que ha sido engañado que convencerlo de que ha sido engañado. Sí, totalmente, mucho más fácil. Entonces, nos han enseñado un montón de especulaciones que no calzan con la suma de la palabra de Dios. No existe un solo texto que nos diga eso. Y algo más. Yo he ganado debates a la inteligencia artificial. ¿Eso a qué viene, Diego? Viene a que a mí me asombra que muchos hermanos dicen es que una inteligencia artificial le podés ganar un debate, pero no a alguien que tenga el Espíritu de Dios y su revelación. Mi hermano, ¿cómo estás seguro de que tenés el Espíritu Santo? O sea, no, hice mal la pregunta, el Espíritu Santo lo tenés. ¿Cómo estás seguro de que es Él el que te está revelando ciertas cosas? Porque una inteligencia artificial obviamente no tiene al Espíritu Santo, pero al momento de estudiar, por así decir, la palabra, de escudriñar la inteligencia artificial a la palabra, hace algo que no es una debilidad, es una virtud. Y es acomodarse a lo que solo dice la palabra. Punto. Alguno dirá, no, porque el Espíritu Santo revela, y yo he escuchado hermanos decir, Jesús dijo, hay cosas
que no sois capaces de sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él se las va a revelar. Ahí está, revelaciones que no están en la Biblia. Eso no es así. Al contrario, ese mensaje de Jesús fue hecho para el nivel apostólico, es decir, a sus discípulos les dijo, hay cosas que ahora no les puedo enseñar. Cuando venga el Espíritu Santo, al que yo enviaré, Él los va a guiar, porque les va a decir no lo que salga de su voluntad, sino todo lo que oiga. Se los va a decir, todo lo que oiga de mí, se los va a decir a ustedes. Con Él van a poder sobrellevar esas cosas. ¿Qué cosas son? Las que ya están escritas por los mismos apóstoles y otros enviados del Señor que escribieron las cartas del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo. El canon se cerró. No es que después de ellos el Espíritu Santo siga hablando cosas extra bíblicas. No, si el Espíritu Santo habla algo, tiene que conformarse a lo que Él mismo inspiró, su palabra. Así es, Diego. Tenemos formas peculiares de interpretar ciertos pasajes bíblicos y le añadimos cosas por ignorar a qué se están refiriendo. Sí, por ignorar realmente que la palabra tiene que interpretarse a sí misma. Entonces, no hay una revelación extrabíblica sobre esto. El rapto de la iglesia secreto no existe porque la Biblia no lo menciona. Y cuando vas a una inteligencia artificial, yo le he pedido, asumime el rol de un avanzado en teología, pero con postura dispensacionalista, pretribulacional. Y la inteligencia artificial con ese prompt ha empezado a debatir conmigo, me ha llenado de preguntas, de suposiciones, de especulaciones, tal cual lo haría un dispensacionalista, preguntas serias, y yo le he derrumbado todo el dispensacionalismo con 4 o 3 preguntas. ¿Querés saber cuáles son? Sí, por favor. Fácil. Jesús promete arrebatarnos antes de la resurrección de los muertos. La inteligencia artificial ha respondido que no, que primero tiene que suceder la resurrección de los muertos en Cristo, de los que duermen en Él. 1 Tesalonicenses 4. Le he preguntado, ¿esa resurrección puede darse antes del día final? La inteligencia artificial ha respondido que me daba por ganado el debate. Jaque mate. Porque la inteligencia artificial tiene que reconocer, Jesús no puede resucitarnos en cualquier día, tiene que resucitar a sus hijos en el día final. Y si Él resucita a los suyos en el día final, y no hay arrebatamiento antes de esa resurrección, porque la Biblia no lo permite, ¿cómo es que nosotros esperamos un arrebatamiento antes de gran tribulación, cuando no ha llegado el día final y por ende no puede haber resurrección de muertos primero? 2 preguntas y la inteligencia artificial que se acomoda a la suma de la palabra de Dios y que podemos tildarla así, pero eso no tiene el Espíritu Santo. Pero es que no va en eso. El Espíritu Santo elogiaría en esto a la inteligencia artificial. Qué peligroso todo lo que estás diciendo. Al menos esto último. Es que la elogiaría porque hace algo que nosotros no. Se acomoda a la palabra de Dios. No empieza a inventar especulaciones y las llama revelación del Espíritu Santo. Si algo se aprecia por ser revelación del Espíritu Santo, tiene que acomodarse a lo que está escrito. Y yo ahora les he traído Biblia, años de estudio sobre este tema, porque hay algunos que me tildan, no has estudiado Biblia, no sabes nada de Biblia. Está bien, a ver, te acabo de demostrar que vengo estudiando Biblia y lo vengo haciendo por años. Cantidad de años de estudio bíblico no son garantía de que uno esté bien enseñado, ¿sí? Pero hay algunos que se guían por los años. A los que se guían por los años, bien, tengo años de estudio bíblico. A los que no se guían por los años, bien, te he presentado solo Biblia. Diego, evidentemente ha quedado más que expuesto a, otra vez, la mentira del rapto pretribulacional, pero no han quedado respondidas todas las preguntas, aunque entiendo que quizá algunas ya no sean de gran consideración por los mismos que las hicieron. Quizá ellos ya hayan sido convencidos de la verdad. Y qué gozo me daría leer en la caja de comentarios, hermano, gracias a tu temática he salido del dispensacionalismo.
porque no sería alabanza para mí, sería alabanza al Señor. Gloria a su palabra. Así que invito, si alguien en alguna ocasión sale del dispensacionalismo y tiene la humildad de poder decirlo, que lo haga. Dios al humilde le da gracia, al altivo lo mira de lejos. Que sea humilde y diga, hermano, gracias por esta exposición, porque el Señor me ha quitado del error dispensacionalista. Es el objetivo, es por lo que yo tanto me gozo de dar estas enseñanzas. Así que bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Quedan más preguntas. Las vamos a decir, pero no las vamos a responder, porque la que viene en el episodio siguiente, si el Señor permite, es una de mis favoritas. Y es la siguiente. Ya sé de qué va esto. Sí, Jesús dijo, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y querés que la responda en el próximo episodio? ¿O querés que te la responda ahora? Pero ya casi no tenemos tiempo. Es muy corta la respuesta. Bueno, Diego. Y después veríamos entonces si hay episodio siguiente, porque seguro quedan más preguntas, pero yo creo que hoy todas han sido respondidas. No han sido respondidas todas, pero si querés, como cierre impactante de este capítulo, lo hacemos con esa pregunta que también para mí vale oro. Bien, Diego, explícala entonces y cerramos. Es muy corta. Cuando Jesús dijo, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿cómo no entender que está hablando del llevarnos con Él al lugar donde ahora Él está, el cielo? Exactamente, un oyente te pregunta así, Jesús no dice, donde mi pueblo esté, yo estaré. Él dijo, vengo a buscarlos para que donde yo esté, vosotros estéis. Así es. Juan 14:3 dice, y si me fuere, Jesús está afirmando que se va a ir, y os prepararé lugar, está afirmando que nos va a ir a preparar lugar, dice, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿A dónde va Jesús? Al cielo. Claro. Entonces, podremos llegar a pensar, bueno, Jesús se va al cielo, entonces nos prepara lugar para que nosotros estemos en el cielo. Pero la Biblia no está diciendo acá que Él va al cielo como destino final. ¿Cómo que no? Jesús está diciendo, versículo 6, Jesús le dijo, versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No entiendo, Diego. O sí, estás diciendo que Jesús no hablaba de irse al cielo. Jesús hablaba de regresar con su Padre. Padre, glorifícame de nuevo con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esa oración, Jesús sabía que no podía ser cumplida mientras Él estuviera acá en la tierra, porque Dios Padre no podía darle toda esa gloria nuevamente mientras Él estuviera acá en la tierra. Él tenía que cumplir esa misión de morir y resucitar para poder ser glorificado junto al Padre. Exacto. El destino de Jesús, el objetivo de Jesús no era regresar al cielo, era regresar con su Padre. Obviamente, yo puedo decir, mi objetivo después de un largo viaje es volver a casa, pero no vuelvo a casa teniendo como meta final mi hogar, sino quién me está esperando en mi hogar, mi familia. En el caso de Jesús, Él vuelve obviamente al cielo porque es donde habita Dios. La Biblia dice que el cielo es la morada de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Por lo cual, lo que está diciendo Jesús es, quiero regresar con mi Padre. Obviamente que va a ser en el cielo porque ahí vive el Padre, ¿sí?
Pero si el Padre no viviera en el cielo, no interpretaríamos que Jesús nos quiere llevar al cielo. Interpretaríamos correctamente: Jesús nos quiere llevar al Padre. Esto es tremendo. Y está acá en la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su revelación. Aquí la Biblia está diciendo, le dijo Tomás: Señor, no sabemos el camino. Perdón, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús viene hablando: si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Yo quiero que ustedes estén donde yo estoy, pero yo soy el camino para llegar a donde yo estaré. Y termina diciendo Jesús: y donde yo voy a estar, siendo ese camino, es donde los voy a llevar a ustedes. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso cambia absolutamente todo. ¿Todo qué? Porque entiendo que Jesús no se esté refiriendo al cielo en sí, sino al Padre. Pero el Padre sigue estando en el cielo. No cambia nada. Seguimos esperando que nos lleve al cielo. No. Nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21. Esto se está poniendo muy interesante. Demasiado. Imagínate para el que no haya llegado hasta el final. Otros hermanos que lo hayan hecho, por favor, indiquen en la caja de comentarios que acá vienen los bombazos. Si no, tremendo. Apocalipsis 21. ¿Qué versículos? Versículo 1 en adelante. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Detenete ahí, por favor. Me detengo. Jesús se fue a prepararnos lugar. ¿A dónde? Al cielo. Para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Dónde pretende que estemos Jesús? No digas en el cielo, porque no es así. La respuesta sería específicamente donde esté su Padre, porque Él es el camino al Padre, donde Él quería estar. Jesús estaba refiriéndose a ir al cielo. Sí, pero el camino hacia donde es Jesús no es hacia el cielo. Jesús no dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al cielo si no es por mí. Él dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Porque sin Padre vos no podés ir al cielo. Es así de sencillo. Sin embargo, la Biblia dice que el cielo es la morada de Dios, es el habitáculo de Dios, ¿sí? Y la tierra es el estrado de sus pies. Por lo cual, nosotros siempre hemos querido ir a morar al cielo, y Jesús nos está diciendo: yo vendré y os tomaré a mí mismo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y donde yo esté quiero que vosotros también estéis. ¿Y dónde iba Él? Iba al Padre, que está en el cielo. Exacto, pero el objetivo de Jesús es regresar con su Padre, que obviamente está en el cielo. Entonces, teniendo esto en cuenta, que no es menor, todo esto, ahora sí vamos al grano. Jesús dijo: vendré y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús ahora? En el cielo. En el cielo. Respondé sin miedo, así como salga. ¿Dónde está Jesús ahora? En el cielo. En el cielo. ¿Dónde nos está preparando moradas? En el cielo. En el cielo. Pero ¿dónde es que nosotros vamos a morar específicamente con Jesús? En el cielo. No, lo acabas de leer acá, Apocalipsis 21. En la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén no va a ser habitada, sino ¿hasta cuándo? Hasta que esté en la tierra. Exactamente. Y el que crea que la Nueva Jerusalén
será habitada en el cielo y desde ahí ya bajará con toda la gente viviendo dentro de ella, comete un grave error. Porque no hay rapto pretribulacional, por lo cual nosotros nunca nos vamos al cielo. Los que mueren en Cristo, mueren y quedan debajo del altar si han sido mártires. Apocalipsis 6, léanlo. Otros irán al paraíso, en fin, como sea, pero la nueva Jerusalén no va a ser habitada sino hasta que toda la iglesia en su plenitud esté ya glorificada. Pero acá viene lo importante. Nosotros no vamos al cielo cuando la iglesia ya esté toda glorificada. Tanto los que murieron en Cristo resucitan y son transformados, nosotros con ellos, y todos somos, tanto los que han resucitado como los que hayamos quedado vivos, acomodados en el cielo para esperar al Señor en el aire. Y de ahí no nos vamos al cielo, Jesús regresa, cumple todo lo que ya hemos estudiado y nosotros le seguimos a la tierra. Exacto, nunca nos vamos al cielo. Entonces la nueva Jerusalén nunca puede ser habitada en el cielo. Desciende del cielo para ser habitada en la tierra. Si no, se quedaría en el cielo. Pero los mansos heredarán la tierra, no el cielo. El cielo es la morada de Dios. Pero hay más. Hay más. Lee de nuevo Apocalipsis 21, versículo 3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, ¿quién? Dios. Y Dios morará. Claro, y Él, Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Porque donde está el Hijo, está el Padre. Y donde está el Padre, también está el Hijo. En Dios habita toda la plenitud de la deidad. En Dios Hijo habita toda la plenitud de la deidad. En Jesús. Dios mismo enjugará todas nuestras lágrimas una vez que estemos ya en la nueva Jerusalén. Tremendo. Amén. Cuando Jesús entonces dice, vendré y os tomaré para que donde yo estoy vosotros también estéis, está diciendo claramente que vendrá a tomarnos para que estemos donde Él está. Hay que leer bien lo que Jesús está diciendo. Él promete que vendrá, nos tomará para que donde Él esté, futuro, nosotros también estemos. ¿En la nueva Jerusalén estará Dios? Dios Padre, sí. Y en la nueva Jerusalén, si está Dios, ¿estaremos nosotros? Efectivamente, lo que acabamos de leer. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y es el camino al Padre. Amén. ¡Wow! Amén. Gloria a Dios. Donde esté Cristo es el cumplimiento final de esa promesa que Él nos hizo. Obvio que sí. El texto no dice que estaremos donde Él está ahora, sino donde Él esté cuando se cumpla esa promesa. Y ahí es donde la Escritura completa el panorama. Jesús habla de preparar moradas, pero cuando vamos al final de la revelación, vemos esas moradas. Están en la Nueva Jerusalén. Y esa ciudad, según Apocalipsis 21, no permanece en el cielo, no es habitada la Nueva Jerusalén mientras estemos en el cielo, sino que será habitada después de que descienda a la tierra. Por lo cual la promesa se cumple así. Cristo viene, reúne a su pueblo y finalmente habita con ellos en el lugar preparado cuando ese lugar desciende. Entiendo. Jesús le dice a Tomás, yo quiero que ustedes estén donde yo estoy, donde yo estaré. Y yo regreso a mi Padre. Donde está mi Padre quiero estar yo. Tomás podría haberle dicho, pero Señor, sabemos que vas al cielo, pero no sabemos el camino.
Tomás podría haberle dicho lo que le dijo: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús podría haber respondido: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al cielo si no es por mí. Pero él no dijo eso. En contexto de lo que Jesús viene hablando, le está diciendo a Tomás: yo quiero que donde yo esté, ustedes estén. Y ustedes saben el camino. ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino. ¿A dónde soy el camino? Al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo quiero que ustedes estén con el Padre, que es a donde voy yo. Y esto se suma a toda la palabra. Porque si yo soy en el Padre y el Padre en mí, el que está en mí está en el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Jesús y el Padre son indivisibles. Donde está el Padre está el Hijo. Donde está el Hijo está el Padre. Por eso Dios, que es omnipresente, no deja su habitáculo en el cielo, sino que también estará habitando en la nueva Jerusalén cuando ésta descienda del cielo. Gloria a Dios. Así es, entonces, vendré, y ya con esto cierro, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús ahora? En el cielo. ¿Dónde nos está preparando moradas? En el cielo. Específicamente, ¿dónde? Dentro del cielo, en la nueva Jerusalén. Pero la nueva Jerusalén va a ser habitada después de descender del cielo a la tierra, porque ahí estará el Padre, a donde Jesús siempre nos quiso llevar. Ahí estará Jesús y nosotros habitaremos con Él. No hay rapto pretribulacional. La promesa no es escapar de la tierra, es que Dios habite con los hombres. Amén. Impactante. Seguro han quedado más, gloria a Dios, y seguro han quedado más preguntas en el tintero y podemos responderlas en el próximo episodio. Y quizá ya sea el último, porque yo no veo más que explicar, Diego, en serio. Pienso que también podríamos peligrar de estar perdiendo tiempo si respondemos a todos los que no han seguido este estudio, que no es por gloriarnos, pero es imperdible justamente por ser tan profundo e intenso. Amén. Y este episodio quedó largo, pero yo creo que no tiene pérdida. No, no la tiene. Bueno, hemos llegado entonces al final. Amén. El Señor les bendiga a todos. Nos encontramos en el próximo episodio de La Voz de la Biblia, si el Señor permite. Shalom.